La Edad Media fue un periodo que abarcó desde la caída del Imperio Romano en 476 hasta el final de la Constantinopla en 1453, por lo que fue un periodo de la historia muy largo, marcado por algunas costumbres que a día de hoy resultan sorprendentes. Conozcamos a continuación algunas de las curiosidades de la Edad Media que te sorprenderán. La falta de higiene, la brujería, la creencia en la música satánica o la imposición del silencio en las iglesias son algunos de los datos curiosos que tiene la Edad Media, tal y como los detallaremos a continuación. Baño una vez al año. En la época actual estamos acostumbrados a ducharnos a diario, pero en la Edad Media la falta de higiene era más evidente y de hecho las costumbres era que la gente solo se bañara una vez al año, en concreto el día de su cumpleaños, dado que era una fecha especial y se celebra de esta manera. Algunas personas, sin embargo, preferían reservar su baño anual al mes de mayo, el mes dedicado a las bodas. De este modo se evitaba tener mal olor en el caso de tener que casarse. Las acusaciones de brujería. La costumbre de perseguir a las consideradas como brujas en una de las costumbres de la Edad Media que más se conocen y más se han retratado en el cine. Recordamos la existencia de la Santa Inquisición, la institución que fue creada en Francia en el año 1184 y que se extendió a varios países de Europa y América hasta 1808, cuando fue abolida por Napoleón Bonaparte en España. Para guiarse sobre quién era bruja y quién no, se utilizaba a Melus Maleficarum, también conocida como el martillo de las brujas. Este abominable texto originario de Alemania describía todo tipo de torturas que debían ser practicadas sobre aquellas mujeres que practicaban la brujería. E incluso llegó a existir la Pontificancia Inquisición, creada en 1231 por el Papa Gregorio IV, en la que la era de los obispos quienes perseguían los herejes y las brujas. No estaba permitido reírse en las iglesias. Durante la Edad Media, la religiosidad se tomaba muy en serio, hasta el punto de que la risa estaba prohibida en todos los lugares religiosos. La razón de este veto tiene como origen la creencia de su origen malévolo e incluso diabólico en la risa humana. El origen de esta controvertida teoría radica en la falta de risa del Cristo en las Sagradas Escrituras. Además, el sentido del humor se asoció al comportamiento libertino, los malos hábitos y otros comportamientos inapropiados para eventos religiosos. El propósito último de esta restricción era mostrar la mayor seriedad posible durante la estadía en los tiempos religiosos, como una demostración de respeto y de temor a Dios. Música demoníaca. La creencia de conectar con la música con entidades infernales provienen de la Edad Media, ya que según los textos antiguos existía un intervalo musical llamado tritono cuyo sonido parecía provenir del mismísimo infierno. Las sanciones por usar estas notas musicales iban desde altos impuestos que debían pagarse a la corona hasta prisión. Esto fue motivado por el sonido destructivo que tenían las notas si, fa, si y la dificultad que presentaban a la hora de hacerlas cantar. La falta de simétrica en estas notas se considera una invocación que atraía presencias demoníacas. Los dientes perforados proporcionaron fuerza. Durante la Edad Media, muchos hombres solían hacerse agujeros en los dientes, pues creían que esta técnica les otorgaba mayor fuerza que las que posee la naturaleza. Pero eso no es todo, ya que la pasta de dientes recomendada no era ni más ni menos que orina. Se creía que estas secreciones corporales proporcionaban la protección necesaria contra las infecciones bucales, según las tradiciones de la época. Y mucho más sorprendente es conocer sobre las técnicas de extracción de dientes y molares de la época que corrían a cargo de los barberos. Evidentemente, las grandes pinzas utilizadas para este fin no tenían una higiene adecuada y en algunos casos acabaron contagiando infecciones en las encías que habitualmente se curaban bebiendo vino. La limpieza en las bodas. Toda la familia solía tomar el baño en una misma tina y por orden patriarcal primero paseaba el padre y los hijos mayores, seguidamente las mujeres de la casa, y lo más insólito era la frecuencia de estos baños. Lo hacían una vez al año. Entre tanto, se dice que el mes de mayo era el preferido para bañarse. Además, motivo por el que las bodas se celebran en junio, cuando los olores aún podían tolerarse. Como si fuera poco, se decía que la novia utilizaba un ramo de flores para disimular los malos olores. De allí la tradición de las novias de cargar un ramo. Uso frecuente de los abanicos. En las películas se ve con frecuencia a la gente utilizando abanicos. La explicación de esto no se debe al calor, sino al mal olor que exhalaban las personas por debajo de los vestidos. Eran hechas para contener los olores de las
las partes íntimas porque no se levantaban. Apuesto que no sabías que los vestidos se fueron hechos para eso. Cargar con el muerto. En la Edad Media, si aparecía un cadáver en una población en extrañas circunstancias y que nadie pudiera identificar y costear los gastos del entierro, todo el pueblo debía pagar una multa. Por esa razón, cuando aparecía algún cadáver que cumpliera los requisitos, los vecinos intentaban sacarlo del pueblo antes de que lo vieran las autoridades, o cargaban con el muerto y lo dejaban en un pueblo vecino. Las mujeres también van a las cruzadas, obviamente no como guerreros, pero sí se desplazaban físicamente a Tierra Santa, siguiendo a maridos y a familiares. El mito de la doncella que se queda en el castillo esperando pacientemente el regreso del cruzado no es más que eso, un mito. Sí que había mujeres que preferían quedarse en sus tierras, donde por cierto tomaban las riendas en la ausencia del esposo, pero existen otros casos en los que las mujeres se lanzaban a las aventuras con sus maridos. Famosos son los casos de Leonor de Aquitania, quien acompañó al rey Luis VI de Francia en su viaje a los santos lugares, y el de su sucesora, la reina Margarita de Provenza, esposa de Luis IV de Francia. En la Edad Media también se reía. Si bien es cierto que la iglesia no siempre vio con buenos ojos la risa, no faltaron en la Edad Media obras y fiestas se incitaban a la carcajada general. Cipriano, una auténtica parodia de varios personajes de las Sagradas Escrituras, si bien escrito tiene en última instancia un objetivo moralizante, resulta ser uno de los monumentos satíricos y burlescos de la época medieval, precursora del feminismo moderno. En el siglo VIII se publicó el Roman de la Rose, una novela que versa sobre el amor. Algunas de sus partes, sobre todo las que añadió más tarde Jean Meung, eran eminentemente misoginias, en línea con las ideas imperantes acerca de la supuesta inferioridad femenina. Christine de Pizan era una joven de origen veneciano que se había visto obligada a escribir para ganarse la vida, ya que con solo 25 años se había quedado viuda con 2 hijos a su cargo. Fuertemente impresionada por las palabras de la misoginia de Meung y harta de las vejaciones continuas que recibía su sexo, escribió La ciudad de las damas, un texto alegórico inspirado en la ciudad de Dios de San Agustín, donde las escrituras defienden a la mujer como un igual al hombre. La obra, así como su autora, han sido consideradas como las precedentes del feminismo moderno. Leyes para los burdeles. La Edad Media exhibió una asombrosa tolerancia a la prostitución que llegó a considerar un mal necesario, especialmente durante los últimos siglos del periodo. Las autoridades establecieron, pues, una serie de leyes que pretendían controlar en la medida de lo posible la prostitución en las ciudades. Por ejemplo, en el Montpellier del siglo VIII, la actividad se permitía solo en una de las calles de la ciudad, pero no en el exterior, sino dentro de los burdeles oficiales, por así decirlo. A menudo se señalaba que estos locales con elementos de la fachada es el caso de los burdeles de Barcelona, con las famosas las caras que adornan sus esquinas. La mesa se ponía. Quizás alguna vez te has preguntado de dónde viene la expresión poner la mesa. En la Edad Media muy pocos muebles estaban fijados en su lugar, la mayoría eran portátiles y se iban moviendo según las necesidades. La mayoría de mesas no eran otra cosa que una tabla de madera y varios caballetes, dependiendo de los comensales que se sentaran a comer. Así, solo se instalaba cuando era la hora de la comida y cuando se terminaba, se quitaba la mesa. El mítico derecho de pernada, especialmente famoso gracias a las películas y las novelas, el derecho de pernada medieval y su primae nocticus, o el uso de la primera noche, es solo eso, una fábula. Al menos los historiadores no han encontrado documentación fehaciente de que semejante derecho existiera. Cabe pensar que la pernada fuera un derecho legal, habrían quedado documentos por escrito, más teniendo en cuenta que los medievales lo transcribían absolutamente todo. La confusión puede venir de la obligación del siervo a pedir permiso a su señor para casarse y de adoptar un tributo económico para este fin. Si el video fue de tu agrado, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. No olvides darle me gusta y compartirlo para que este contenido pueda llegar a otras personas. Deja tu comentario acá abajo, tu opinión cuenta mucho. Muchas gracias por ver el video, nos vemos pronto.